a hablar sobre Richard Pereira, un verdadero ejemplo de valentía y fortaleza. Recordemos que él quedó parapléjico tras recibir un disparo por parte de un policía a gatillo fácil. A pesar de todo, él le sonríe a la vida y la buena noticia es que ahora él va a poder continuar su tratamiento de rehabilitación porque pudieron saldar la deuda que tenían con la clínica. Jazmín se encuentra con este verdadero luchador y queremos escucharlo. Jazmín, adelante. Sí, gracias. Y bueno, Richard por dos aquí, por lo que podemos observar, conversamos ya previamente con ambos. Richard está bastante bien, pero tiene que seguir tratamiento de recuperación, el cual se había cortado por una deuda que ya la familia había contraído con el Serenif, que es donde él se estaba realizando el tratamiento. No obstante, una buena noticia, es así. Sí, realmente estamos muy contentos, livianitos. Es como que nos sacaron una mochila. La comandancia pagó la deuda de Serenec, la deuda que teníamos de 20 millones. Así es que estamos contentos por ese lado. Ahora empezar a luchar por este mes. Eso era hasta el mes pasado. Hasta el mes pasado, claro. Ahora empezamos una nueva etapa. Y porque la comandancia pagó, pero ellos se unieron, los comisarios, el comandante, hicieron una vaquita y pagaron la deuda. Gracias a Dios. Bueno, se saldó, pero no era algo institucional entonces. No, no es algo institucional, es, no sé cómo es decir, algo humanitario o solidaridad. Y de paso demuestran que tienen corazón. Para tener una idea, el costo mensual de todo el tratamiento, ¿cuál sería aproximadamente? Ahora sería de 7 millones, a partir de ahora. El primer mes fue de 40, el segundo de 30 y ahora vamos ambulatorio. ¿En qué consiste básicamente? Son sesiones de fisioterapia, terapia, psicólogo, un montón de cosas. Muy buenas que se ve el resultado. Sí, ya lo veíamos sonriendo, incluso también a Richard lo sorprendimos esta mañana trabajando y bueno, Richard, por lo menos estás en tu casa con tu familia, puedes contar la historia y sobre todo ser productivo. Sí, estoy tratando de comenzar mi nueva vida. Y como ven, estoy empezando a trabajar también y por otra parte estoy feliz porque voy a seguir mi tratamiento otra vez. Y con mi viejo vamos a luchar otra vez para este mes. Claro que sí, hay que mantener el optimismo. También mucha gente se solidarizó contigo, está pendiente de tu evolución y de tu bienestar. Sí, hasta ahora sí, muchísima gente tengo que viene a visitarme, que me cuenta su historia, todo un tema que gracias a Dios todavía no me deja la gente, que gracias a ellos también me dan ganas de seguir adelante. Y ahora vamos a entrar ya en la sección publicidad. ¿Qué tipo de trabajos son los que estás realizando? Sí, yo hago servicio técnico en reparación de celular. Reparo todo tipo de teléfono. Y me dedico a eso, a reparar celular. Es decir, tu oficio de antes, pero ya aquí en tu casa. Sí, así mismo. Acá con mi ayudante, más tranquilo. Quiero aprovechar la prensa para decir que este patrón me tiene sin sueldo. Hay que pegar, vaya a denunciar. A ver si se pone las pilas y me pone sueldo, IPS y todo eso. Hay que pegar. No, ahora estamos empezando recién. A levantar cabeza. Claro, no, estamos invirtiendo ahora para poder. Hacer la invitación entonces para toda la gente que se venga, que necesite ese servicio técnico, entonces, y de paso acercarse, conocerte un poco. Sí,
para todos los que quieran reparar su teléfono y más con esta lluvia que si se le cayó y se le mojó también podemos solucionar su equipo. ¿Hay solución? Sí, hay solución. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Richard. Y bueno, esta es la situación entonces. Optimismo por un lado, pero también ya pensando en qué es lo que se viene de aquí en adelante.